al micrófono, ¿algo que quisiera agregar o quiere hacer uso de su derecho a guardar silencio? Todo conforme, doctora, con todo esto. Bien, teniendo en consideración entonces lo solicitado por el Ministerio Público, este órgano jurisdiccional pasa a expedir la resolución correspondiente. Vistos y oídos en audiencia pública, el señor fiscal acude, según indica, amparado en lo previsto en el artículo 268 del Código Procesal Penal, solicitando se dicte la medida de prisión preventiva del procesado César Augusto Gamboa Loarte, quien viene siendo investigado por el delito de promoción o favorecimiento al consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico en agravio del Estado. Fiscalía refiere que los hechos materia de investigación están referidos a los acontecidos el día 28 de noviembre del 2016, al promediar las 23 horas con 20 minutos, en circunstancias que personal policial realizaba un mega operativo 2016 por diferentes zonas de alto índice delictivo. Es así que al encontrarse por el Jirón Miraflores, Pueblo Joven Miraflores Alto Chimbote, en una zona o lugar conocido como Los Ineales, se habrían percatado de un tumulto de personas que se encontraban en actitud sospechosa, y entre ellas se observó un sujeto de sexo masculino, el cual vestía con casaca de cuero color negro y pantalón jean color celeste focalizado, el mismo que al notar la presencia policial se dio a la fuga. Sin embargo, fue intervenido por personal policial, esto es por el efectivo Fernández Sedamanos Cristian Paul, y fue identificado como el ahora investigado César Augusto Gamboa Loarte, a quien inicialmente se le solicitó exhiba sus pertenencias, y ante la negativa es que personal policial efectuó el correspondiente registro personal. Registro personal que se encontró a cargo del efectivo policial Fernández Sedamanos Paul. Habiéndose encontrado en el bolsillo delantero lado derecho de su casaca, antes descrita, una bolsa blanca semitransparente de polietileno que contenía 230 envoltorios tipo quete en papel cuaderno cuadriculado, lo cual al parecer era pasta básica de cocaína. Asimismo se halló dentro de su prenda interior, esto es, en su calzoncillo, una bolsa de color blanco semitransparente conteniendo 245 envoltorios tipo quete de papel cuadriculado, al parecer pasta básica de cocaína, y en el bolsillo delantero de su pantalón jean color celeste, lado derecho, la suma de 11 nuevos soles en monedas de diferentes denominaciones, por lo que se procedió a comunicar al Ministerio Público respecto a esta intervención. Ministerio Público ha referido que en el caso bajo análisis se tiene que estos hechos, así como tales, han sido subsumidos en el tipo penal previsto en el artículo 296, primer párrafo del Código Penal. Esto es el delito antes referido, y que concurren los presupuestos materiales del 268, mencionando que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un ilícito penal y de la vinculación de este investigado en dicho ilícito penal, para lo cual cita como tales el acta de intervención policial, en donde, según se indica, se narra de manera pormenorizada y detallada la forma y circunstancias en que se efectuó la intervención del señor César Augusto Gamboa Loarte, qué es lo que se encontró al momento que se efectuó su registro personal, determinándose que se encontró gran cantidad de quetes de pasta básica de cocaína, 230 envoltorios que fueron encontrados en su casaca, bolsillo derecho delantero, y asimismo se encontró en sus partes íntimas, en su calzoncillo, 245 envoltorios, ambos tipo quete, que hacen un total de 475 quetes, al parecer de pasta básica de cocaína. Asimismo que se encontró la suma de 11 nuevos soles en el bolsillo lado derecho de su pantalón jean. También menciona como otro elemento de convicción el acta de registro personal, incautación y comiso, en donde se precisa que en la casaca de cuero se encontró los 230 envoltorios, lado derecho, bolsillo de su casaca, en
en sus partes íntimas, en su calzoncillo, 245 envoltorios tipo quete y asimismo los 11 nuevos soles en su pantalón, bolsillo, lado derecho delantero. También cita como elemento de convicción el acta de prueba de orientación y descarte de droga, indicando que sometidos al correspondiente reactivo químico, estas sustancias encontradas, que son 475 envoltorios, dieron positivo para pasta básica de cocaína. También cita como elemento de convicción el acta de pesaje de droga, en la que se ha determinado que tiene un peso bruto, que ha precisado el Ministerio Público en el acto oral de la audiencia, de 122 gramos. También ha precisado como elemento de convicción la misma declaración del imputado, donde éste indica que va a hacer uso de su derecho a guardar silencio en presencia de su abogado defensor, lo cual también considera el Ministerio Público constituye un elemento de convicción. También cita como elementos de convicción las declaraciones testimoniales brindadas por los efectivos policiales intervinientes, esto es, del efectivo policial Dante Orellana Bernaola, quien narra de manera pormenorizada cómo se efectuó la intervención y la detención del ahora investigado Dante Orellana Bernaola, asimismo que éste se encontraba en actitud sospechosa entre un tumulto de gente que al notar la presencia policial se dio a la fuga, siendo intervenido por su compañero Fernández Sedamano Cristian Paul. Asimismo que se le efectuó el correspondiente registro personal y que se le encontró sustancia ilícita tanto en su casaca en el bolsillo derecho de su casaca, así como en sus partes íntimas, en las cantidades de 230 y 245 respectivamente. Y también que en su bolsillo derecho se encontró de su pantalón 11 nuevos soles en monedas de Nuevo Sol, y que el efectivo policial que realizó el registro personal fue su compañero, el efectivo policial Fernández Sedamano Paul. También Ministerio Público cita como otro elemento de convicción el acta de constatación domiciliaria de fecha 5 de diciembre del 2016, en la que presuntamente se constituyeron personal policial a la urbanización Bellamar Manzana L4, lote nuevo, Nuevo Chimbote, con la finalidad de realizar la correspondiente constatación, teniendo en cuenta que presuntamente este era el domicilio del investigado. Sin embargo, la propietaria del inmueble ha referido que César Augusto Gamboa Oloarte solamente ha vivido hasta el 15 de noviembre del presente año, y por lo que no se le permitió el ingreso a verificar el interior del inmueble. También el Ministerio Público ha citado como elementos de convicción un reporte del Sistema de Gestión Fiscal, en donde se advierte que el investigado tendría investigaciones por el delito de hurto agravado 2009 y el delito de tráfico ilícito de drogas año 2008. Por lo expuesto, Fiscalía considera ser el primer presupuesto. Respecto al segundo presupuesto, prognosis de pena, Ministerio Público, teniendo en cuenta los hechos antes referidos, los ha subsumido en el tipo penal, artículo 296, primer párrafo del Código Penal, el cual se encuentra sancionado. Esto es el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas mediante actos de tráfico, con una pena no menor de 8 ni mayor de 15 años. Considera Ministerio Público que en el presente caso no hay circunstancias atenuantes, sin embargo, se supera ampliamente los 4 años de pena privativa de la libertad, toda vez que el extremo mínimo de la pena es 8 años de pena privativa de la libertad. Con respecto al tercer presupuesto, peligro procesal, Ministerio Público refiere se dan tanto el peligro de fuga, así como obstaculización de la averiguación de la verdad, toda vez que Oralici refiere que no se encuentran debidamente acreditados los arraigos del procesado, esto es el arraigo domiciliario, pues la dirección que éste citó al momento que brindó su declaración, en la que guardó silencio, ha indicado domiciliar en urbanización Bellamar, en la cual ha sido imposible realizar la constatación policial. Sin embargo, en su ficha RENIEC, este tiene una dirección distinta, que es en el asentamiento humano Fraternidad, de tal forma que ello para Fiscalía
hace establecer o le permite establecer que no se encuentra debidamente acreditado un arraigo domiciliario del investigado, más aún si no ha presentado ninguna documental que lo acredite. Por otro lado, refiere que se advierte que el investigado es soltero, de tal forma que no tiene familia que dependa de ninguna familia constituida, siendo ello posible para el investigado poderse en todo caso eludir o sustraerse a la acción de la justicia. Asimismo, que no se tiene conocimiento de qué actividad laboral realiza el procesado, toda vez que no ha declarado respecto a esto, por lo que debe valorarse esta actitud del investigado. Asimismo, considera hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, indica porque no ha declarado el procesado, obstaculizando de tal forma la investigación a pesar de que ha sido intervenido en circunstancia de flagrancia delictiva, y que ello acredita un comportamiento evasivo con la finalidad de encubrir presuntamente a terceras personas, y que se dedican pues a la comercialización de pasta básica de cocaína, al menudeo. Refiere que debe dictarse la prisión preventiva toda vez que concurren los 3 presupuestos del 268, considerando que es razonable se dicte por el plazo de 9 meses, toda vez que se encuentran pendientes la realización de ciertos actos de investigación y recabar cierta información que ya se ha remitido para efectos de que pueda ser obtenida, mencionando falta recabar informes de la oficina registral de Chimbote respecto a los bienes muebles que presuntamente pueda tener el procesado, falta recabar de la oficina de medicina legal la pericia toxicológica, toda vez que presuntamente el investigado ha indicado ser consumidor. También falta recabar el resultado preliminar y final de análisis de droga. También falta recabar la ficha penológica del procesado, recabar antecedentes del procesado, recabar informes de la Dirandro en Lima para determinar si tiene antecedentes por el delito de tráfico ilícito de drogas. Por su parte, corrido que ha sido el traslado al señor abogado defensor de la parte procesada, cuestiona las actas de intervención, así como las actas de registro personal, haciendo mención que en ninguna de estas se ha dejado constancia expresa de por qué no firmó su patrocinado. Asimismo, que también se tiene que no se ha realizado las correspondientes diligencias en presencia del abogado defensor. Esto es, que cuestiona que no estuvo presente en el registro personal tanto el Ministerio Público así como el abogado defensor, y que únicamente estuvo presente en la prueba de orientación y descarte y pesaje de droga un abogado defensor público. Por tanto, es por ello que su patrocinado no firmó dichas actas. También que existen ciertas contradicciones entre las actas de intervención, registro personal, con lo declarado por el efectivo policial Sedamanos, quien ha sido el que ha realizado el registro personal, toda vez que según en su declaración, ha referido que el dinero que tenía el investigado lo encontró en la parte de su pantalón, bolsillo posterior. Sin embargo, en las actas antes aludidas se han indicado que fue en el pantalón, en la parte delantera de su bolsillo derecho. También el abogado defensor refiere que estas sustancias o estos objetos, que así los ha denominado, habrían sido sembrados a su patrocinado, puesto que si hay un omega operativo como se aduce, lo lógico es que debió contarse con presencia del Ministerio Público, lo cual no ha sido así, y cuestiona las actas teniendo en cuenta el artículo 120, inciso 4 del Código Procesal Penal, que el hecho que su patrocinado haya guardado silencio no prueba nada, por tanto no constituye ningún elemento de convicción, como lo indica el Ministerio Público. Además, si fue un mega operativo, ¿qué pasó con los demás
las demás personas que presuntamente eran el tumulto de gente donde se encontraba su patrocinado. Con respecto al segundo presupuesto, inicialmente no se ha pronunciado la defensa. En lo que respecta al tercer presupuesto, refiere que su patrocinado sí tiene presuntamente un arraigo. Nuevamente, el Ministerio Público insiste y refiere que sí se dan los presupuestos materiales del 268 y además refiere que la medida de prisión preventiva peticionada también la ha efectuado teniendo en cuenta la casación 626-2013 Moquegua, toda vez que considera resulta ser idónea porque va a permitir esta medida cumplir con la finalidad del proceso, esto es esclarecer los hechos. Es necesaria porque va a garantizar la presencia del imputado a todo el desarrollo del proceso y es proporcional en sentido estricto, puesto que si bien se limita un derecho fundamental, se encuentra justificado con la finalidad de prevalecer un bien jurídico colectivo como es la salud pública. Con respecto a posteriormente a las actas de intervención, el señor fiscal refiere que no es tal cual lo aduce la defensa, puesto que de las mismas se puede apreciar tanto en el acta de intervención como en el acta de registro personal que sí se ha dejado constancia expresa de la negativa del imputado a poder a firmarlas, y que tampoco se advierte ningún tipo de contradicciones, toda vez que sobre la base del acta de registro personal se advierte que se encontró en la parte delantera del bolsillo del pantalón la suma de 11 nuevos soles al investigado, y que si bien se menciona que es un mega operativo, no puede perderse de vista que conforme al acta de intervención policial, la misma se efectuó por parte de 2 efectivos policiales y son los efectivos policiales Dante Orellana Bernaola y el efectivo policial Cristian Paul Fernández Sedamanos. De tal forma que si tienen valor estas actas y si ha pretendido cuestionarlas, en todo caso debió hacer valer los mecanismos procesales establecidos en la ley. Finalmente, el señor fiscal refiere que el investigado tiene ciertas investigaciones que es deberse del reporte de casos fiscales, que no se ha podido tener mayor información con respecto a ello, toda vez que el Poder Judicial está en huelga. Pero lo cierto es que sobre la base del artículo por el cual han sido subsumidos los hechos, considera la pena no va a ser inferior a los 8 años, solicitando se dicte la medida de prisión preventiva. Se ha corrido nuevamente traslado a la defensa técnica de la parte procesada. La defensa técnica insiste que el órgano jurisdiccional no debe acceder a lo solicitado, insiste en cuestionar actas y refiere finalmente que debe tenerse en cuenta con respecto a la prognosis de pena que el día de hoy, 9 de diciembre del 2016, ha podido obtener con motivo de esta investigación que se le sigue a su patrocinado y estando a la sustancia ilícita presuntamente encontrada, que ya se cuenta con el resultado preliminar análisis químico de drogas, el cual inclusive refiere la defensa le ha sido remitido vía WhatsApp al señor fiscal, en donde se ha logrado determinar que esta sustancia ilícita tiene un peso neto de 0,23 gramos, por lo que no estaríamos frente a este presunto ilícito penal. Corrido que ha sido el traslado de esta información vertida por el señor abogado defensor, el Ministerio Público refiere que efectivamente a su WhatsApp le ha sido remitido 5 minutos antes de la instalación de esta audiencia, el día de hoy, 9 de diciembre, con posterioridad a la presentación de su requerimiento de prisión preventiva por parte del efectivo policial Katia García Castro, el resultado preliminar análisis químico de drogas en la cantidad que ha indicado
la defensa. Sin embargo, formalmente ese documento aún no lo ha obtenido. Estos son los argumentos que han sido vertidos en el acto oral de la audiencia. La prisión preventiva resulta ser la excepción, la regla es la libertad. Si bien la libertad es un derecho fundamental, no es un derecho absoluto, es un derecho que tiene límites, así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. Asimismo, la casación 626-2013 Moquegua también ha desarrollado en el fundamento 10º que este derecho fundamental, que es la libertad, sí puede ser limitado dentro del marco de un proceso penal. En el fundamento 11º se establece que esta medida excepcional se dicta cuando concurren los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y en especial el peligro procesal. También el órgano jurisdiccional debe indicar que conforme al 27º fundamento que constituye doctrina jurisprudencial, para la adopción de la medida de prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos mayor a la que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria, valiéndose de toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento. Asimismo, también se indica en esta misma casación que con respecto a la prognosis de pena se debe tener en cuenta en el 31º fundamento, conforme al artículo 45-A, primero que la pena se establece por el sistema de tercios, tercio inferior, tercio intermedio, tercio superior. Asimismo, que también en el 32º fundamento será desproporcional dictar una medida de prisión preventiva a quien sería sancionado con una pena privativa de libertad suspendida, estableciendo el artículo 57 del Código Penal, que podría ser cuando la pena sea menor de 4 años de pena privativa de la libertad. También es necesario recalcar, conforme al 53º fundamento, no son admisibles como criterios para determinarlo respecto al comportamiento procesal la actitud legítima adoptada por el procesado en ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido. Así, el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado como un mal comportamiento procesal. Entonces, en ese orden de ideas, el órgano jurisdiccional advierte que este derecho fundamental en el marco de un proceso penal sí puede ser limitado, pero puede ser limitado cuando concurran de manera copulativa los presupuestos materiales del artículo 268 del Código Procesal Penal y asimismo la medida sea idónea, necesaria, proporcional en sentido estricto y asimismo también respecto a la razonabilidad del plazo. En el presente caso en concreto, este órgano jurisdiccional debe indicar lo siguiente: el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal y conforme al artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, Fiscalía está obligada a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que acrediten responsabilidad e inocencia, y es con esta finalidad que desde el inicio conduce la investigación. En el presente caso, teniendo en cuenta los argumentos del Ministerio Público, este órgano jurisdiccional advierte que con respecto a la comisión del evento delictivo
Fiscalía, estando a los hechos antes precisados, los ha subsumido en el tipo penal del artículo 296 del Código Penal, primer párrafo, específicamente el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas mediante actos de tráfico, lo que implica negociación, actos de negociación o comercio de sustancia ilícita que comprende almacenamiento, traslado, distribución, comercialización. En el presente de la oralización efectuada por el Ministerio Público, estando los hechos que han sido narrados, presuntamente el investigado ha sido intervenido en circunstancias que se encontraba con un tumulto de gente y, conforme la Fiscalía lo ha indicado, se encontraba en actitud sospechosa, presuntamente realizando actos de comercio de sustancia ilícita, que es pasta básica de cocaína. Ministerio Público, como ya se ha mencionado, es el titular del ejercicio de la acción penal, es quien tiene la facultad inherente de realizar la calificación del tipo penal. Sin embargo, también el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta los presupuestos materiales del artículo 268 del Código Procesal Penal, el primer presupuesto es que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un ilícito penal y de la vinculación del investigado en dicho ilícito penal. Independientemente que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal y que realice esta calificación, el órgano jurisdiccional debe indicar que debe haber una apariencia, que debe el órgano jurisdiccional evaluar respecto a la comisión del ilícito penal, y en el caso en concreto, el investigado presuntamente se encontraría vinculado a la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, no podemos perder de vista que, estando a la información que ha sido vertida en el acto oral de la audiencia, citando como tal el resultado preliminar análisis químico de droga, el cual no ha sido negado por el Ministerio Público, toda vez que, sobre la base de los principios de veracidad, que es el con el que se conduce no solo la parte procesal, la defensa del imputado, sino también el Ministerio Público nos ha indicado que efectivamente 5 minutos antes de esta audiencia ha obtenido información remitida por un efectivo policial, Katia García Castro, quien le ha remitido este resultado preliminar análisis químico de drogas, en donde se ha determinado que el peso neto de esta sustancia es 0,25 gramos. De tal forma que, si estamos frente a ese peso antes mencionado, el órgano jurisdiccional, independientemente de la calificación que ha realizado el Ministerio Público, presuntamente, si bien estaríamos ante la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, no estaríamos ante la modalidad de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas mediante actos de tráfico, sino estaríamos presuntamente frente al tipo penal, artículo 298 del Código Penal, esto es microcomercialización de drogas, toda vez que para estar frente a este tipo penal, la cantidad de droga no debe superar 50 gramos, y en este caso no se superaría los 50 gramos, por lo que, independientemente de la calificación que en su oportunidad el Ministerio Público pueda realizarla o adecuarla, el órgano jurisdiccional debe indicar con respecto a ello que, si bien habrían elementos de convicción, no serían fundados y graves respecto al delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, teniendo en cuenta este resultado preliminar análisis químico de droga. Más aún, si, como he referido precedentemente, estando a los fundamentos establecidos en la casación 626-2013 Moquegua, que constituye doctrina jurisprudencial,
sería desproporcional dictar una medida de prisión preventiva a quien posiblemente sería sancionado con una pena suspendida. Y en el presente caso, si estamos frente al tipo penal de microcomercialización de drogas, según el artículo 298 del Código Penal, se encuentra sancionado con una pena no menor de 3 ni mayor de 7 años, de tal forma que el órgano jurisdiccional, si bien pueden haber elementos de convicción para este delito de promoción y favorecimiento, no resultan ser fundados y graves, toda vez que para la judicatura dejó constancia expresa que presuntamente estamos frente a un tipo penal distinto que, como ya se ha referido, se trataría de microcomercialización de drogas. Con respecto a la participación del investigado en dicho ilícito penal, el órgano jurisdiccional considera si hay elementos de convicción fundados y graves que lo vinculan a este delito, toda vez que con respecto de ellos contamos con el acta de intervención policial, contamos con el acta de registro personal e incautación y comiso de droga. Y hago mención que si bien el abogado defensor ha cuestionado el acta de intervención policial y el acta de registro personal e incautación, de la verificación de la misma, la suscrita advierte que sí se ha dejado constancia expresa de la negativa del procesado a firmar, de tal forma que si cuenta con esta constancia no se advierte que estaríamos pues frente a una causal de invalidez de un acta, puesto que conforme lo prevé el artículo 121 del Código Procesal Penal, únicamente un acta es inválida cuando no se tiene certeza de los sujetos intervinientes. Y en este caso, sí se tiene certeza sobre los sujetos intervinientes, toda vez que los intervinientes han sido Fernández Sedamanos Cristian y Orellana Bernaola Dante, y estos son los que han firmado el acta de intervención policial, y en el caso del acta de registro personal, quien efectuó el registro personal, Fernández Sedamanos Cristian, y en ambas se ha dejado expresa constancia de la negativa del procesado a firmar, de tal forma que el argumento de la defensa es meramente un argumento de defensa sin mayor fundamento. Con respecto a la prueba de orientación y descarte de droga, como ya se ha indicado, se ha determinado que estas sustancias ilícitas encontradas al investigado, tanto al momento que se realizó su registro personal en su calzaca, bolsillo derecho, se encontró sustancia ilícita en 230 quetes, y con respecto a la que se encontró en sus partes íntimas, en su calzoncillo, también se ha determinado que es pasta básica de cocaína en una cantidad de 245 envoltorios tipo quete, lo cual hace 475 envoltorios, y que, teniendo en cuenta el reactivo químico, ambos dieron positivo para pasta básica de cocaína. Con respecto al acta de pesaje de droga, también inicialmente se determinó con la precisión efectuada por la Fiscalía que esta cantidad de droga en 475 quetes tiene un peso bruto de 122 gramos, lo que, estando el resultado preliminar análisis de químico de droga, y que el Ministerio Público también ha dado fe en este acto de la audiencia, teniendo en cuenta el principio de objetividad y veracidad, que efectivamente ha recibido vía WhatsApp esta información por parte de la efectiva policial Katia García Castro. Como reitero, se ha determinado en el pesaje de análisis un peso neto de 25 gramos, y la suscrita verifica que de las muestras que se hacen mención como muestra número 1 y como muestra número 2 coinciden con la cantidad de quetes que fueron encontradas al investigado, 230 quetes y 245 quetes la muestra número 2. De tal forma que el órgano jurisdiccional considera si se da el primer presupuesto en lo que respecta a la vinculación del investigado al ilícito penal de tráfico ilícito de drogas, más aún si también corroborado periféricamente respecto a la intervención y respecto a la incautación de esta sustancia ilícita, se cuenta con las declaraciones de los efectivos policiales Dante Orellana Bernaola, quien es el que efectuó la intervención, y del efectivo policial Cristian Paul Fernández Sedamanos, quien es el que realizó el registro personal, y estos de manera coincidente narran
la forma y circunstancias de la intervención, cómo se encontraba en un tumulto de gente, cómo se dieron a la fuga al notar la presencia policial, cómo fue capturado el investigado, cómo es que se encontró al momento que se realizó su registro personal, no solo sustancia ilícita, sino también la suma de 11 nuevos soles en el pantalón del investigado, que si bien la defensa aduce que existirían ciertas incongruencias entre el acta de intervención que coincide con el registro personal, pero que no guarda relación con la declaración del efectivo policial que realizó el registro personal Fernando Sedamanos, toda vez que éste ha indicado que lo encontró en la parte posterior. Sin embargo, también ello será materia de investigación por parte de la Fiscalía durante la etapa de la investigación preparatoria, no sin antes también debo indicar que conforme al artículo 121 del Código Penal ya se ha mencionado que las actas tienen todo el valor a efecto de ser merituadas como elementos de convicción, toda vez que no estamos frente a ninguna causal de invalidez de las actas, como inicialmente argumentó la defensa. Bien, por lo que el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta lo antes expuesto, considera se da este presupuesto, pero como reitero únicamente en lo que respecta a la vinculación del investigado al delito de tráfico ilícito de drogas, considerando que con respecto a la declaración del procesado, que éste se ha citado como elemento de convicción que debe tomarse en cuenta, el órgano jurisdiccional advierte que éste hizo uso de su derecho a guardar silencio. Es más, también conforme a la casación, si es el derecho a guardar silencio, no de ninguna manera puede ser tomado en consideración como comportamiento que pretende, pues, de alguna manera obstaculizar la averiguación de la verdad. Bien, sin perjuicio de ello, el órgano jurisdiccional, con respecto al segundo presupuesto, que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. Como ya se ha mencionado precedentemente, Fiscalía ha calificado estos hechos en un tipo penal que prevé una sanción de 8 a 15 años, como es el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas mediante actos de tráfico. Sin embargo, la suscrita, teniendo en cuenta como dato objetivo el resultado preliminar análisis químico de droga, el cual ha sido traído si bien en copia por parte del abogado, sin embargo, el Ministerio Público ha mencionado que efectivamente esta información la ha obtenido 5 minutos antes, vía WhatsApp, por parte de una efectiva policial, Katia García Castro, en el que se ha determinado un peso neto de 25 gramos, el órgano jurisdiccional advierte que estaríamos pues frente a un tipo penal en el cual la pena es no menor de 3 ni mayor de 7 años. Esto es el delito de microcomercialización previsto y sancionado en el artículo 298 del Código Penal. Y para dictar esta medida tan gravosa de prisión preventiva, la pena debe ser superior a los 4 años, más aún si, como se ha mencionado precedentemente en la casación que constituye doctrina jurisprudencial en el 32º fundamento, será desproporcional dictar una medida de prisión a quien sería sancionado con una pena privativa de libertad suspendida. Y si la pena privativa de libertad, dado que el investigado no tiene ningún tipo de antecedentes, porque hasta estas alturas en esta audiencia no se ha alcanzado ningún tipo de documento que acredite la existencia de antecedentes del investigado que permitan establecer que existen circunstancias agravantes cualificadas o agravantes genéricas, hasta estas alturas la pena posiblemente se ubica en el tercio inferior, como inicialmente hizo su prognosis de pena Fiscalía, de tal forma que si nos ubicamos en el tercio inferior, la pena sería 3 años de pena privativa de la libertad, por lo que dictar la prisión preventiva sería desproporcional, puesto que no se supera los 4 años de pena privativa de la libertad, como exige el artículo 268 del Código Procesal Penal. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la suscrita considera no se da el segundo presupuesto, independientemente de que el Ministerio Público ha hecho mención a la existencia de ciertos casos fiscales. A todo investigado
le asiste el derecho a que se presuma su inocencia y no se ha alcanzado ninguna información que como dato objetivo permita inferir al órgano jurisdiccional que estamos frente a un supuesto de reincidencia o habitualidad, más aún si estas investigaciones datan del año 2007 y 2008. Con respecto al tercer presupuesto, peligro procesal, el órgano jurisdiccional, si bien advierte que el investigado no tendría un arraigo debidamente acreditado, esto es un arraigo domiciliario, un arraigo familiar, un arraigo laboral, como también se ha mencionado en la casación 626-2013 Moquegua, la inexistencia de los arraigos de por sí no pueden amparar una medida de prisión preventiva. Puesto que en el 40º fundamento se indica: tampoco la sola situación de inexistencia de un arraigo genera que debe imponerse necesariamente la prisión preventiva. Teniendo en cuenta entonces, si bien el investigador no tiene estos arraigos que se ha hecho mención, por la sola inexistencia de estos arraigos, el órgano jurisdiccional no puede amparar una medida tan gravosa como resulta ser la prisión preventiva, más aún si ésta únicamente es de carácter provisional y excepcional. Teniendo en cuenta entonces lo antes expuesto, el órgano jurisdiccional advierte que si bien se daría el tercer presupuesto de un peligro procesal por la inexistencia de estos arraigos, debo pronunciarme con respecto al argumento del Ministerio Público, que también ha sido un sustento para peticionar la prisión preventiva, que es la obstaculización a la averiguación de la verdad. La suscrita considera que la sola negativa del investigado de declarar respecto a los hechos no constituye una circunstancia para considerar que está obstaculizando la averiguación de la verdad, teniendo en cuenta que así como tal ha sido establecido en la casación también mencionada en el 53º fundamento. El hecho de no confesar un delito no puede ser considerado como un mal comportamiento procesal. Es más, no existe hasta esta hora ningún dato objetivo que el Ministerio Público nos haya traído y que nos indique que el investigado está obstaculizando la averiguación de la verdad. Teniendo en cuenta entonces lo antes expuesto, el órgano jurisdiccional considera en el presente caso no resulta amparable lo solicitado por el Ministerio Público, puesto que no concurren de manera copulativa los tres presupuestos materiales del artículo 268 del Código Procesal Penal, específicamente el presupuesto referido a la prognosis de pena estando al ilícito penal, en el cual se subsumirían los hechos teniendo como base el resultado preliminar análisis químico de drogas. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el órgano jurisdiccional resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva peticionado por el Ministerio Público. En consecuencia, teniendo en cuenta el artículo 286 del Código Procesal Penal, inciso 2, se establece que el juez dictará la medida de comparecencia simple cuando de mediar requerimiento fiscal no concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Y en este caso, la suscrita advierte que no ha concurrido estos presupuestos, por lo que se resuelve, pues, como ya se ha mencionado, declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva peticionado por la Fiscalía contra César Augusto Gamboa Loarte por la comisión presunta del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de promoción o favorecimiento
al tráfico ilícito de drogas mediante actos de tráfico. Y en consecuencia le va a dictar, conforme al artículo 286, inciso 2 del Código Procesal Penal, la medida de comparecencia simple. En este acto de la audiencia quedan las partes debidamente notificadas con la expedición de esta resolución. Asimismo, se dispone en el día, se oficie a la Policía Judicial a efectos de que proceda a la inmediata libertad del procesado César Augusto Gamboa Loarte. Únicamente el órgano jurisdiccional siempre va a recomendar al Ministerio Público que, como titular del ejercicio de la acción penal y siendo que este es el director de la investigación preparatoria, si bien es el sujeto legitimado para solicitar la medida de prisión preventiva, también lo debe realizar sobre la base de principios de objetividad y en la medida que existan elementos de convicción. Y si bien es posible que haya podido tener esta información 5 minutos antes de la realización de esta audiencia, también lo cierto es que el Ministerio Público ha dado fe que efectivamente lo ha recepcionado vía WhatsApp por parte de una efectivo policial, Katia García Castro. Hasta el momento de la realización de la audiencia, de obtener esta información y bajo los principios de veracidad debe ponerlo en conocimiento en su oportunidad al órgano jurisdiccional y no esperar que recién dicha información sea introducida por la defensa de la parte imputada. Bien, con estas precisiones ya las partes quedan debidamente notificadas con la expedición de esta resolución. Bien, el señor fiscal, respecto a la decisión emitida. Pongo recurso de apelación. Bien, el señor abogado defensor. Conforme atrás. Bien, se da por concluida esta audiencia.